106. Con una buena carga de mentalidad positiva y una guía asertiva le hablamos a tu conciencia, buscando crear en vos un cambio positivo. Iniciamos Sinceridad en Urbano 106. Bien, buenas noches a todos. Es un gusto, un placer saludarlos un domingo más. Aquí desde la cabina central de Radio Urbano, en este su programa Sinceridad. Les saluda el pastor Eber Molina de la Iglesia Cristiana Efesios 4:23 y estamos totalmente en vivo. Hoy es domingo 27 de abril de este 2025, 8 de la noche. Y bueno, ya estamos listos aquí en compañía de Ana Milena. ¿Cómo estás, Ana Milena? Bien, gracias, pastor. Un abrazo a la distancia. Y se fue este mes, pastor. Se fue último domingo de mes. Así es. Bueno, ahorita les paso el link para que se conecte con nosotros. Un abrazo. Así es, y bueno, para que nos rinda el tiempo, vamos a orar de una vez para pasar a la palabra, que es lo más importante de este programa, poner todo en las manos del Señor. Padre, te damos gracias en esta linda noche por esta oportunidad más que nos regalas a través de estos micrófonos de Radio Urbano, de poder llevar un mensaje tuyo, un mensaje de tu palabra, Señor, a tantas personas que sabemos que nos acompañan dentro y fuera del país, siempre con ese anhelo en nuestro corazón de que esta semilla caiga en buena tierra, Señor, y pueda dar ese fruto que sabemos que tú anhelas, Señor. Así es que nos disponemos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo a recibirla y te damos gracias por tu palabra en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, pastor. Entonces estaría Urbano 106 de la FM, ahí en radio en vivo, ahí puede usted entrar, chatear con nosotros, mandar su mensajito, su nombre, de dónde nos está escribiendo. Y más tarde yo les saludo y les paso el mensaje al pastor. Muchas gracias. Urbano106.com por la página. Urbano106.com, radio en vivo, y ahí puede chatear. También hay un WhatsApp que es el 6065-1059. 6065-1059. Si usted está fuera del país, pone el signo más 506 6065-1059. Ahí estaremos leyendo también solo su texto. Mensaje. Solo texto, pastor. Nada y bueno, antes de arrancar, mire, saludar a todos los muchachos y las muchachas de los centros penitenciarios, en la cárcel La Reforma, en la cárcel, digamos, ahí en San Sebastián, en Cocorí, en Cartago, en Guapiles, San Carlos, La Leticia, la cárcel de mujeres, bueno, todos los centros penitenciarios que siempre tenemos un segundito, un tiempito aquí para saludarlos, saber que los tenemos siempre presentes y animarles, sobre todo, a que sigan perseverando, sigan luchando, no es tiempo de rendirse. Así es, pastor. Bueno, vamos a arrancar, Mile, ahora tendremos la oportunidad de saludar a la gente que muy amablemente nos acompaña en sintonía. Entonces, pero bueno, vamos a empezar, vamos a tocar un tema hoy, pues, o sea, ya la gente que nos conoce y sabe, tratamos siempre de aterrizar los temas aquí. No es que la palabra no sea aterrizada, claro que sí, pero tratamos siempre de traer temas que podamos aplicarlos como debería ser siempre a nuestra vida cotidiana, ¿no? Y entonces empecemos por hablar, Mile, que, bueno, obviamente cuando nuestro Señor Jesucristo pues inició su ministerio, por allá cuando tenía 30 años, que ¿te acuerdas? Esa escena que uno ve y que lee y uno ha tenido oportunidad de verla en las películas, que él tomó el rollo aquel, leyó Isaías 61 y que dijo que el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido. Básicamente traía muchas cosas por hacer el Señor, o sea, porque dice, a lo suyo vino, ¿no? Ajá. O sea, él vino a lo que vino. Sí. Y entre esas cosas a las que vino, pues era anunciar las buenas nuevas, ¿no? Básicamente traer las buenas nuevas de salvación, ¿no? Sí. Y en esa línea de anunciar las buenas nuevas, pues el ministerio de nuestro Señor Jesucristo se caracterizó por un caminar de un lado al otro, siempre enseñando, ¿no? Siempre. Un testimonio muy limpio. Digamos, era parte de lo que a él le gustaba, sentarse a enseñar como buen rabí, ¿no? Como buen maestro. Que es una de las huellas que nos dejó, ¿no? En la medida en que nosotros, si consideramos que somos buenos discípulos del Señor, deberíamos ser prestos a enseñar. ¿A enseñar qué, Mile? Lo que Él mismo nos dejó, aquello que hemos aprendido, ¿no? Pero también la palabra hace énfasis que es bueno que nosotros enseñemos lo que hemos aprendido, eso sí, sabiendo de quién lo hemos aprendido, ¿no? Porque no necesariamente todo lo que uno ha aprendido lo ha aprendido bien. Hay gente que ha aprendido muchas cosas, pero tristemente ha sido mal enseñado, ¿no? Entonces, pero bueno, el caso es que las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo están ahí plasmadas en los evangelios, lo que muestran todo lo que fue el ministerio de Él.
Y entre todas esas enseñanzas, Sí, mire... pastor, antes de seguir, es importante porque ahora que estás nombrando los evangelios, es importante que cuando uno escuche algo de la palabra, deberíamos pesarla. No todo lo deberíamos así como tragar entero, como decimos, pero hay que pesarla. Que es uno de los problemas de la iglesia de hoy, ¿no? Ajá. Que todos se lo tragan entero. Exacto. Y imagínense que Pablo le decía a la iglesia de Gálatas, vea, si un mismo ángel baja del cielo, puede ser un ángel bajando del cielo, pero les trae un evangelio que no es el de Jesucristo, Sí. sea anatema. Sí. Si la gente aplicara tan solo eso, de que todo lo que escuche, dígalo quien lo diga, Diga quien lo diga. Exacto. péselo a la luz de la palabra, péselo para ver si eso lo enseñó nuestro Señor Jesucristo, péselo para ver si eso lo enseñaron los apóstoles, y péselo para ver si eso está en línea a la naturaleza santa de Dios, Así antes es. de comérselo, ¿no? Pero hoy en día la gente se come tantas Sí, cosas. porque quieren adoctrinar con experiencias personales, pastor, y eso a ti te ha funcionado, a mí, pero la mayoría no, eso no debe ser así, eso es Sí, de lógica. eso es un principio que manejamos en la Ajá. iglesia. Las experiencias personales no se doctrinan. Así es. Porque son experiencias personales. Así es. Pero bueno, el caso es que entre todas esas enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo dio, que fueron muchas, por cierto, hay un sermón que se caracteriza o sobresale de los demás porque es quizás una de las enseñanzas, no, es quizás no, es la enseñanza más larga que el Señor dio, la más completa Del también, la más monte. impactante, que es lo que nosotros encontramos en el libro de Mateo, Ajá. capítulos 5, 6 y 7, y que conocemos como el sermón De las bienaventuranzas. del monte, ¿no? El Sí. sermón del monte o las bienaventuranzas. Pues, lo que pasa es que las bienaventuranzas hacen parte del sermón del monte. Exacto. Porque, digamos, en ese sermón del monte, que repito, está en Mateo 5, 6 y 7, son 3 capítulos completos, el Señor ahí nos expresa ese sentimiento que había en él acerca de lo que debería ser la naturaleza y el comportamiento de un verdadero cristiano, ¿no? ¿Usted quiere saber cómo debería ser un verdadero cristiano? Lea Mateo 5, 6, 7, donde hay todo un despliegue del Señor de lo que el sentimiento que él tenía de lo que debería ser. Es por medio de ese sermón del monte, que obviamente las bienaventuranzas hacen parte de él, en lo cual nuestro Señor Jesucristo nos dejó un legado de los principios básicos de la vida cristiana, ¿no? Y encierran pues una serie de promesas, obviamente destinadas a solo a los que creen en él, ¿no? Porque todo lo que está en las bienaventuranzas, todo lo que está ahí en el sermón del monte, pues es destinado exclusivamente a los que en él creen, ¿no? Porque Sí. pues obviamente, acuérdate que todos los consejos de la palabra son para los hijos de Dios, ¿no? Porque hay gente que no quiere nada con la palabra, que es precisamente por eso que mataron al Señor, porque la palabra no tuvo cabida en aquella gente, ¿no? Pero quieren las bendiciones. Pero sí, pastor, las y quieren, las pero no quieren. promesas. Sí, pero obviamente, acuérdense que principios, ¿no? Siempre caminar por principios. Del cielo cae la lluvia y el sol para todo mundo, ¿no? Para Pero las todo bendiciones de general. Dios y la fe no son para todos, ¿no? Son para aquellos que son hijos del Señor. Pero bueno, el caso es que en el Sermón del Monte, para que nos rinda, ahí no, usted puede encontrar cómo es el cristiano, o sea, cómo es la naturaleza del cristiano, porque el Señor habla ahí de los pobres de espíritu, habla de los que lloran, habla de los mansos, habla de aquellos que tienen hambre y sed de justicia, habla de los misericordiosos, aquellos que son de limpio corazón, de los que son pacificadores, de los que padecen persecución, vituperados y perseguidos, e inclusive habla de que somos la sal de la tierra y que somos la luz del mundo. Entonces, ahí en todo eso que les acabo de leer, está la naturaleza de cómo es el cristiano. Pero también nos habla de cómo vive el cristiano, porque el Señor habla de cuál debería ser el comportamiento de la ley y pone la posición de Él y la ley, Jesús y la ley, Jesús y la ira, cómo es el manejo de la ira, la reconciliación, él habla del adulterio, habla del divorcio, habla de los juramentos y el amor hacia los enemigos, o sea, cómo debería vivir el cristiano. Después también habla de cómo debería adorar el cristiano, porque habla del asunto de las limosnas o los dineros, habla del tema de la oración y habla también del tema del ayuno, ¿no? Temas que tienen que ver con la adoración. También habla de cómo camina o cómo debería caminar el cristiano, porque da una enseñanza sobre los tesoros en el cielo, o sea, que uno no debería caminar haciendo tesoros en la tierra, sino hacer más bien tesoros en el cielo. Habla de la lámpara del cuerpo, que es el ojo.
cuál es la posición de Dios versus las riquezas, habla del afán y la ansiedad, o sea, cómo debería caminar el cristiano, y al final termina de cómo debería actuar el cristiano, porque da una enseñanza del juzgar hacia los demás, que mucha gente debería leerla, porque dice que no podemos juzgar, que la gente no puede juzgar, solo Dios puede juzgar. No, nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a que podemos, es más, no es que podemos, Dios espera que nosotros como cristianos juzguemos, pero juzguemos en qué línea, mire, en la línea de opinar, de emitir un concepto. Estamos de acuerdo que solo Dios puede juzgar para salvación, pero no estamos hablando de eso. El Señor dice, hay que juzgar con un juicio justo, no por apariencias, ¿no? Entonces habla de juzgar a los demás, nos habla de la oración, la regla de oro. Acuérdense de la regla de oro, ¿no? Que a uno le enseñaban a uno, no hagas lo que no te gusta que te hagan, ¿no? La regla de oro es hazle a los demás lo que a ti te gustaría que te hicieran, ¿no? Habla de la puerta estrecha, que tú, y por sus frutos conoceréis. Ese pasaje del que yo repito mucho en la iglesia, que lo veo con mucho temor y temblor, aquello de nunca os conocí, ¿no? ¿Por qué? Porque mucha gente se va a presentar ante el Señor confiados de que han hecho cosas para Él, y el Señor les va a decir, pero yo no los conozco. Entonces, qué triste es eso, ¿no? Y habla de los 2 cimientos, ¿no? Entonces, todo lo que menciona este Sermón del Monte. Pero bueno, parte del Sermón del Monte, como decía Milena ahora, son las bienaventuranzas, ¿no? Y comienza él a decir una serie de bienaventurado aquel, bienaventurado este, bienaventurado el otro. Pero ¿qué es un bienaventurado? Bueno, ¿un bienaventurado qué es, Mile? Doblemente dichoso. Afortunado, feliz. Esa es una persona bienaventurada, doblemente dichosa, una persona afortunada, una persona feliz. Y entonces ahí es importante que nosotros escudriñemos un poco exactamente qué fue lo que el Señor quiso decir con esto de las bienaventuranzas, ¿no? Que acuérdate que parte del escudriñar la palabra es que usted se haga preguntas, ¿no? De quién fue que lo dijo, en este caso nuestro Señor Jesucristo, a quién se lo estaba diciendo, por qué lo dijo, qué estaba buscando el Señor con aquello que dijo. Toda esa serie de preguntas que usted se haga cuando está leyendo un texto bíblico lo va a llevar a que comience a escudriñar y a tratar de contestarlas, ¿no? Es como parte de la identidad cristiana, ¿no, pastor? Correcto, es parte. Sí, es que sí. de hecho en Juan 5:39 el consejo de la palabra misma es escudriña las escrituras, es decir, no la lea. La Biblia no es un libro, no es una escritura para leerla, es una escritura para escudriñarla, que es muy diferente, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque más importante que conocer lo que dice la palabra es entenderla y para poder después vivirla, ¿no? Porque hay gente que, yo me acuerdo cuando yo le entregué mi vida al Señor, mire, yo no sé, yo como que me leí la Biblia como 3 veces, pero era así pero léala y léala y léala, y después decía, no entendí nada. ¿Por qué? Pero me la leí. Entonces decía, ¿eso para qué? No me sirvió de nada. Ahora que yo sé lo que es escudriñar y ir pasaje por pasaje, saber qué es lo que el Señor dice ahí y entender lo que el Señor dice ahí, sabiendo que todo lo que la palabra dice son pensamientos de Dios. De bien. Exacto, que cuando uno abre la Biblia está abriendo la mente de Dios y cuando uno lee versículos está leyendo pensamientos de Dios. Entonces, pero bueno, el caso es que eso es un bienaventurado, una persona feliz. Y bueno, si uno se quedara un poquito en aquello de, por ejemplo, de la felicidad, mire, ¿no? Que está muy ligado a las expectativas, ¿no? O sea, en la medida en que uno haya logrado suplir sus expectativas, uno se puede sentir de cierta manera feliz o afortunado, ¿no? Y bueno, obviamente, imagínate, ¿qué no haría uno por lograr la felicidad, mire, ¿no? Que es lo mismo que ser bienaventurado, ¿no? Me acuerdo que hay una película de Will Smith que dice, en búsqueda de la felicidad, ¿te acuerdas que él anda con el hijo ahí vendiendo un aparato ahí? Y hasta el final que él logra obtener lo que él quiere es pero toda la película llore y aguante hambre y aguante frío, pero bueno, andaba en búsqueda de la felicidad. Entonces, ¿qué no haríamos nosotros por ir en búsqueda de la felicidad, ¿no? O sea, por ser bienaventurados, ¿no? Y la mayoría de la gente busca ¿O cómo lo mide la gente? Sí, la mayoría de la gente busca la felicidad. ¿Pero cómo lo miden? Sí. O sea, según las circunstancias, según el momento, la emoción. Si uno le preguntara a la gente qué necesita, o sea, qué requiere usted para ser feliz o qué lo haría usted feliz, pues mucha gente diría, pues tener dinero, estabilidad económica, un buen auto, un buen empleo, porque nosotros estamos viviendo en una sociedad, mire, que nos enseña consumismo, que no hay felicidad si nos falta algo. Sí. Al mejor estilo de Eva, ¿no? Que pudiendo ser la mujer más feliz que estaba en el paraíso, viene el enemigo, le vende la idea de que a ella es incompleta porque le falta algo.
Y entonces en ese momento, que aunque ella no lo había considerado, pero como alguien se lo dijo, dice, es cierto, me falta algo, me falta esa manzana, o digo, no es manzana, ese fruto prohibido, bueno, toda la historia que conocemos de Eva, ¿no? Pero en general estamos en esa cultura donde estamos más preocupados por lo poquito que nos falta y nos olvidamos de lo mucho que tenemos. Entonces, exacto, eso es parte de no ser agradecido. Igualito ocurría en la época de Jesús, mire, los judíos en general, pues ellos esperaban una época dorada, un reino material, la victoria sobre los enemigos, tantas cosas que ellos tenían expectativas de que las iban a lograr una vez llegara el Mesías, ¿no? Y que iban hasta expulsar a los romanos y todo eso. Entonces, claro, ellos tenían unas expectativas diferentes a las que Jesús vino, que precisamente en el sermón de las bienaventuranzas, que es parte del sermón del monte, los bajó de la nube, ¿me entendés? Entonces, como dice, les puso los pies en la tierra, les corrigió esas falsas expectativas que tenían, y el Señor, por medio de las bienaventuranzas, expuso el verdadero carácter del creyente. Entonces, eso contrastó muchísimo con las expectativas que los mismos judíos tenían. Porque imagínate, los judíos, mire, teniendo esas expectativas de una época dorada y de victorias y de que iban a disfrutar de prosperidad, y viene el Señor y les dice, no, Señor, aquí los que van a ser poderosos, los que van digamos, los que van a mandar o que van a ser felices no son los poderosos, van a ser los humildes. No son los que son autosuficientes y acaudalados, sino los pobres. No son los fuertes, sino los mansos y misericordiosos. Entonces, claro, todas esas cosas chocó con el liderazgo religioso de la época, y entonces la gente se le cayeron sus expectativas y por eso comenzaron a cambiar de bando al punto que ya después prefirieron a Barrabás, ¿no? Entonces, y aunque estuviera escrito, mire, que el Señor ya lo tenía escrito, de que decía, vea, no se alabe ni el sabio de su sabiduría, ni el rico en su riqueza, ni el valiente de su valentía. Si de algo uno se debería de alabar, es de conocer y entender a Dios. Pero la gente obviamente andaba detrás de otras cosas, ¿no? Porque lo que tú decías ahora, a la gente lo que le gusta son los beneficios de la cruz, pero no le gusta subirse a la cruz, que ni se lo mencionen, mire, al mejor estilo de Félix y Drusila por allá, en el libro de Hechos, cuando Pablo les estaba hablando de las bondades del Evangelio, y ellos felices, pero cuando él comenzó a hablarles del juicio venidero, de la misericordia, bueno, del juicio venidero. Y de la justicia de Dios, entonces se espantaron y ahí mismo dijeron, no, dejémoslo ahí, no nos llames que nosotros te llamamos. Pero bueno, el caso es que, ya habiéndoles hablado de las bienaventuranzas, queríamos concentrarnos hoy en lo que está en Mateo 5:3, que dice la palabra, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿no? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, para entender esto, pues tenemos que hacer el paralelo con lo natural, ¿no? Con lo que es la pobreza natural. Entonces vamos a hablar un poquito de la pobreza, primero la natural, para que eso nos sirva para meternos en la que nos interesa, que es la pobreza en espíritu, ¿no? ¿Qué es la pobreza? Mire, bueno, yo tengo la definición aquí. Eso es como una dice que la pobreza es la situación o condición de la población que no puede acceder o carece de los recursos para satisfacer las necesidades básicas que permiten un adecuado nivel y calidad de vida. Eso en términos generales es la pobreza, usted lo busca en el diccionario. Como para meternos en un contexto aquí, y no es que estemos haciendo campaña política, ni mucho menos, ni desprestigiando a nadie. En Costa Rica la pobreza anda más o menos, ¿no? Anda por ahí como en el 21%, mire el último dato que vi, puntos más, puntos menos, por ahí anda. O sea que el 21% de la población vive en pobreza y más o menos del 6 al 7% viven en pobreza extrema, básicamente. ¿Y sabes qué es lo triste de eso? Que pues esos porcentajes que no se mueven año tras año, tampoco es que se mueva mucho, baja un punto, sube otro, baja el otro. Y lo triste de esto es que aquí en Costa Rica hay casi 30 programas o instituciones que se encargan de combatir para reducir la pobreza. Imagínate cuánto no gastarán esas 30 instituciones o programas dizque para reducir la pobreza, y la pobreza sigue siendo la misma, la gente los porcentajes de pobres siguen estando ahí, casi que no cambian, ¿no? Que si uno pudiera entrevistar a los pobres y uno les dijera, ¿usted sabía que hay 30 instituciones que se encargan de combatir la pobreza? Y diría, ¿cómo? ¿30? Entonces dirían ellos, mejor me hubieran dado la platica, ¿no? Como dicen por ahí, ¿por qué mejor no nos dan esa platica a nosotros, no? Pero bueno, el caso es que Costa Rica,
por más que digan que es uno de los países donde la gente vive más feliz y todo eso, pero bueno, Costa Rica es uno de los países con la tasa más alta de desigualdad en el mundo, en muchos países. Imagínate este dato, Mile. Sí. Si estamos hablando de pobreza, un hogar que viva en pobreza vive en promedio con 150,000 colones. Eso es lo que viven aquí, que la gente que nos oye afuera, pues 150,000 colones son como ¿qué? Como $300, ¿no? Más o menos. Más o menos. Mientras que un hogar de clase alta vive casi que entre 4 y 7 millones es el promedio de un salario, ¿no? Más o menos, ¿no? Entonces, mira la desigualdad que hay ahí, tremendo, de un lado al otro, ¿no? Y eso que aquí no están casi marcadas las clases sociales, pastor. Ah, no creas, No. claro que sí. O sea, hay mucho que- pobre que gana muy poco y hay mucho rico. Aquí hay gente con mucha plata. Ajá. Ahora Pero está no pastor, hay, ¿y usted por qué ejemplo, dice eso? Es que la usted es un clase- resentido, ¿qué? La Usted clase media alta, no está la clase media baja. No, ¿Sí me pero entiendes? el caso es que aquí no hay clase media, mire, pero bueno, Ujú. sigamos. Entonces, la clase media, obviamente, el problema de la clase media aquí en Costa Rica es que la clase media está endeudada hasta el cuello, ¿no? Ah, sí. ¿Por eso sí qué? es cierto, por Porque las es un país tarjetas. muy consumista. Esa es una realidad de nuestra querida Costa Rica. Imagínate que aquí Ajá. surgió, por ejemplo, la gente que conoce Costa Rica, aquí hay una región, una parte que llama la Sabana, que decían, bueno, la gente se ha ido de San José, la gente ya no vive en San José, tenemos que hacer algo para que la gente venga a vivir a San José otra vez. Y entonces dijeron, vamos a construir apartamentos alrededor de la Sabana para que la gente de clase media Ujú. se vuelva a vivir a San José. Y los construyeron, mira, ahí están las Sí, ahí torres. están las torres. Pero son apartamentos de Nueva York. 200, $300,000. Sí. O sea, ¿qué clase media va a venir a vivir ahí? Eso es para clase alta, ¿no? Entonces, pero bueno, ese es otro tema ahí. El caso es que quería poner esas estadísticas un poquito para ubicarnos en el tema de la pobreza, porque lo curioso de todo eso es que no se reduce a pesar de que haya tanta gente trabajando, ¿no? Ahora, Sí, también es cierto que hay mucha gente que le gusta vivir en ese estilo de vida, ¿no? O sea, que siempre han vivido ahí en pobreza y siempre están ahí y siempre atentos a que les ayuden y todo eso. Y a veces hay gente precarista que se agarra algunos lotes que no son de ellos para ser precarios y entonces esfuerzos del gobierno los legalizan, les entregan sus lotes de escritura y ¿sabes qué hacen? Los venden y se van a hacer precario en otro lado, ¿no? o los alquilan. Porque es los un estilo de vida, alquilan, ¿no? los Entonces, alquilan. ¿eso qué lleva a que los ricos Vayan cada vez son más aumentando. ricos Ajá. y los pobres son cada vez más pobres? Bueno, Sí. eso es lo natural. Ahora, si eso lo llevamos al plano espiritual, que es lo que a nosotros nos interesa, pues también, mire, Ujú. en las iglesias, muchas iglesias también vemos que hay gente cada vez más pobre y los que se enriquecen son algunos pocos vivazos ahí que Con son, tretas. que son manipuladores Ajá, y, tretas. y ¿cómo le llaman a eso? ¿Chorizos? Digamos que comercializan el evangelio, Mercadean. ¿no? Mercaderes del evangelio, esa es la Ajá, palabra, ¿no? Sí. Entonces, y uno lo ve cuando venimos a veces de Cartago de San José para Cartago y pasamos por esas iglesias grandes, son cantidad de gente para entrar en esas iglesias que sabemos que son iglesias de la prosperidad y todo eso, pero vaya y tú organizas un seminario para hacer un estudio bíblico, y todo, a ver si te va alguien, no va nadie, ¿no? Pero bueno, el caso de la pobreza, cualquiera podría decir, pero pastor, ¿para qué habla de la pobreza si el Señor dijo que los pobres siempre van a estar? Sí, es una realidad. Sí. Los pobres en lo natural siempre van a estar, por eso el Señor dijo, a los pobres siempre los tendréis. Y en lo espiritual, tristemente, también siempre van a estar, ¿no? Siempre han habido pobres en la parte espiritual. Pero bueno, volvamos a lo que nos interesa, que es Mateo 5:3, que leímos, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Yo creo que algo que todos anhelamos es que de nosotros sea el reino de los cielos. Yo creo que eso es lo que todos los que me están oyendo y que hemos decidido entregarle nuestra vida al Señor, anhelamos eso, ¿no? Que de nosotros sea el reino de los cielos. Y está diciendo el Señor aquí que precisamente es a los bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces ahí es donde uno entraría a decir, wow, yo anhelaría eso. Y entonces, ¿qué es ser un pobre en espíritu? Entonces cualquiera podría decir, pastor, un pobre en espíritu es un vil y miserable pecador. No, no necesariamente, No. porque si fuera un vil y miserable pecador, el Señor no diría que de ellos es el reino de los cielos, porque nadie inmundo va a entrar en el cielo. Entonces, si uno lee todo el contexto, acuérdese, cuando usted lea un versículo,
no interprete lo primero que usted entienda, ¿no? Métalo en el contexto, a ver qué es qué es lo que el Señor está hablando. El Señor está hablando de las bienaventuranzas, Él está hablando de que los que padecen persecución por causa de la justicia son bienaventurados, y habla de son, después dice vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la sal del mundo. Entonces está diciendo sois, no dice fueron, ni tampoco dice serán. Está diciendo sois, es un eterno presente, somos, ¿no? Básicamente. Entonces, ¿para quién es ese mensaje? Para todo aquel que es de Él, para todo aquel que es su discípulo, para todo aquel que le sigue, para todo aquel que ha depositado en Él su confianza. Tenemos que empezar por ahí, ¿no? Básicamente. Entonces, otra cosa que... Pastor, si es un presente... Es un eterno presente. Exacto, un eterno progresivo. Uno a cada momento va a ir llenando esa expectativa de esa carencia espiritual. Tiene uno que, como el pobre si quiere salir de la pobreza, tiene la posibilidad de conseguir un buen empleo, ahorrar, salir de tanta deuda, puede salir adelante. Entonces el espiritual también, cuando decís es un eterno presente. Sí, obviamente es para que uno se ubique, porque hay gente que dice, es que yo, por ejemplo, hay gente que te dice a vos, yo la hice. ¿Y cómo andas tú en tu relación con el Señor? Y dice, no, yo conozco al Señor hace 20 años y usted viera que yo hace 5 años era evangelista y hace 3 años fui pastor y bueno, y ahora que está, no, ahora estoy un poquito alejado. Bueno, primero uno del Señor no está un poquito alejado, uno está o no está. Así es. Entonces, eso no es lo que uno fue. No, es que yo dentro de un año planeo ser misionero, evangelista. No, eso tampoco es lo que tú vas a hacer. No, ¿qué eres hoy? Así es. ¿Qué eres hoy? ¿Eres la sal de la tierra? ¿Eres la luz del mundo? ¿Qué eres hoy? Pero bueno, sigamos. El caso es que eso va ¿para quién? Para los que son sus discípulos. ¿Cuándo? En un eterno presente, ¿no? Entonces, este espíritu que menciona la palabra ahí es un espíritu de minúscula, entonces no está hablando del Espíritu Santo, ¿no? Está hablando básicamente, recuerda que nosotros somos seres tripartitos, tenemos un cuerpo, tenemos un espíritu y somos un alma. Entonces la parte espiritual es esa parte en la que se maneja todo lo que es nuestra relación con el Espíritu de Dios como tal, ¿no? Entonces, no está bien, es un error creer que un pobre en espíritu es un vil pecador, ¿no? No está hablando el Señor de eso. Ni tampoco significa que nuestra condición espiritual no sea buena o que no tenemos ningún valor espiritual en nuestro ser, ¿no? Porque Él está diciendo que una persona precisamente pobre en espíritu es bienaventurada. Entonces es algo positivo. Ser pobre en espíritu, mire, es algo positivo, porque está diciendo el Señor que de ellos es el reino de los cielos. Entonces dice, pastor, me está confundiendo. ¿Cómo me va a decir que ser pobre en espíritu es algo positivo? Bueno, es que no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el Señor. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, lo que nos falta entender es que es un pobre en espíritu, que para allá vamos, ¿no? Básicamente. Para allá vamos, ¿no? Entonces, bueno, obviamente estamos hablando de ser pobre de espíritu en un plano totalmente espiritual. Entonces, ¿qué es un pobre en espíritu? Es una persona que reconoce su miseria espiritual en la presencia de Dios. Básicamente eso, ¿no? Reconoce la carencia, ¿no? Exacto, reconoce que delante de Dios es una persona totalmente dependiente, ¿no? O sea, es una persona, y es lo mismo que tú dices, humilde. Cuando uno es pobre en lo natural, Mile, ¿sí? ¿Uno qué anhela? ¿O qué debería anhelar un pobre en lo natural? Salir de ahí, satisfacer su necesidad, exacto, ¿no? Porque la pobreza, como lo definimos ahora, es una necesidad no satisfecha, ¿cierto que sí? Entonces, cuando uno es pobre espiritual, si uno reconoce, porque ojo, un pobre en espíritu es una persona que reconoce su miseria espiritual, porque ¿de qué le sirve hacer una persona en lo natural pobre? O sea, no tiene ni dónde caer muerto? Sí, pero no lo reconoce, comidita, ¿sí? No lo reconoce, sí. O como le enseñan hoy en día, ¿usted es pobre? ¿No tiene plata? No, declare que es rico. Bueno, pues puede seguir declarando todo lo que quiera, pero ahí va a morir de hambre. Estoy en victoria. Entonces, ¿me entiendes? Eso no tiene nada que ver. Un pobre en espíritu es una persona que reconoce, esa es la palabra, reconoce su miseria espiritual en la presencia de Dios. Básicamente, se refiere a la profunda humildad que debería una persona de reconocer de que espiritualmente está en bancarrota en la medida en que si uno está apartado de Dios no es nada. O sea, que uno reconozca que apartado de Dios no es nada, no hacemos básicamente, nada, ¿no? No hacemos nada. Y hay muchos ejemplos, miren, para que lo entendamos, de siervos del Señor que tuvieron una actitud de pobreza en espíritu. Por ejemplo, en el caso de Moisés.
Sí. Mira, Moisés con todo lo que era, ¿no? Usado por Dios y todo. Patriarca. Mira que él dijo esta frase que la repito yo mucho en la iglesia. Él dice, Señor, si tu presencia no ha de ir con nosotros, Así es. yo ni me muevo de aquí. Ni me Entonces, muevo de este lugar. él no se atrevía, mire, a continuar a la tierra prometida si Dios no le garantizaba que estaba con él. O sea, Así eso es ser un pobre en espíritu. O sea, reconozco mi dependencia del Señor. O sea, sin él no soy nada. ¿Entendés? Así es. Gedeón cuando fue llamado con el Señor, Sí. Gedeón decía, pero ¿con qué yo salvaría a Israel? Sí. He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo soy el menor de mi casa. Como quien dice, pero si yo no soy nada, Señor, o sea, No ¿quién tengo soy nada, yo, no? No tengo nada. David mismo dijo, Señor, ¿quién soy yo para que vengas a mí? Amén. Isaías dijo al tener una visión, ¿sabes qué dijo él? Sí, Yo soy hombre de labios inmundos. Sí, voy a ponerme un Pedro, carbón, Pedro un que carbón. conocemos a Pedro, que era una naturaleza agresivo, decidido, Pedro muy seguro de sí mismo, ¿sabes qué dijo? Apártate de mí, Señor, porque soy ¿qué? Soy un hombre pecador, ¿no? Pecador. Pablo, Reconoció que era su un hombre de miseria. grandes cualidades, Sí. se presentó en Corinto, dice la palabra, con debilidad y mucho temor y temblor. Pablo, ¿no? Sabiendo lo que él representaba. ¿Y sabes quién más también fue pobre? Mostró pobreza en espíritu. Ajá. El mismo nuestro Señor Jesucristo. Sí. Dice la palabra en Filipenses, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que por el contrario, mire, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así es. Entonces, eso es ser pobre en espíritu. Ujú. Bueno, yo espero que haya quedado claro, ¿no? Que cuando uno realmente reconoce que esa dependencia del Señor y que sin Él no somos absolutamente nada. Por eso es que Él dice, aquella persona que reconozca eso, de esa No, persona es ese el reino de los cielos. cielos. ¿Por qué? Porque en la medida en que yo sepa que sin Dios no soy nada, Sí. ¿qué voy a procurar yo, Mile? Sí. No soltarme de Él, Nada. para nada. O sea, yo sin Él no soy nada, entonces yo no me suelto de Él. Como alguna vez Jacob, ¿te acuerdas que peleando por la bendición? Y no te Hasta el soltaré hasta que me bendigas. Hasta el alba peleó. y- Entonces, pero bueno, entonces, ¿qué necesitamos nosotros para ser pobre en espíritu? Pues varias cosas, ¿no? Que nos Ajá. enseña también la palabra. Por un lado, que era lo que el gran problema que tenían los fariseos. Tenemos que ser unas personas desprendidas y descargadas, o sea, no aferrarnos a cosas viejas, ¿no? Sino estar atento a las buenas nuevas. Y entre esas cosas, dejar a un lado lo que le costó mucho a los fariseos, que era dejar la religiosidad, mire. Los fariseos estaban aferrados a su religiosidad, aferrados a las cosas viejas, que eso fue lo que no les Viviendo permitió. en el pasado. No les permitió recibir a Cristo, Sí. porque ellos querían servir a Dios. O sea, démosle el beneficio de la duda que los fariseos querían servir a Dios, Sí. pero separados de Cristo. Y así no sirve el asunto. O cuánta gente Sí. hoy en día, de hecho, Entra en activismo y hicimos está un mensaje así. alguna vez que decía, no hay cristianismo sin Cristo. Cristo. Porque hoy han querido vender un cristianismo, mire, sacando Barato, al Señor, sacando barato, al Señor. sí, barato. No hay cristianismo Muy sin light, Cristo, light. ¿no? No hay cristianismo sin Cristo. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino que tenemos que transformarnos por medio de la Renovaos. renovación de vuestro Así entendimiento. es. Y el mismo Pablo decía en Filipenses, hermanos, yo no pretendo haberlo alcanzado todo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente Sí. lo que queda atrás, me extiendo a lo que está por delante y prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Dios, en Cristo Jesús. Entonces, el mismo Pablo decía, mire, al Cristo que conocimos en la carne, deséchelo, ese no sirve, o sea, al Cristo. Entonces, tenemos que ser Eterno presente, desprendidos, ¿no? sí. O sea, no se aferre a cosas, a cosas viejas, ¿no? Ya esté atento a las cosas nuevas, que dice que Dios todo lo hace nuevo, ¿no? Y no estoy hablando solamente de malas experiencias, obviamente que uno tiene que desprenderse de todo eso. Inclusive buenas experiencias, mire, hay gente que vive de glorias pasadas, de lo que yo allá, fui. que tuve. Y varias veces le hemos puesto el ejemplo, ¿no? Varias veces hemos puesto el ejemplo que cuando uno va a pedir trabajo, Sí. cuando uno va a pedir trabajo, uno lleva su currículo y en el currículo dice, vea, mire todo lo que yo he hecho. Hace 10 años fui gerente, yo no sé qué, hace 7 años hice esto, hace 5 años aquí, allá, hace 4 años hice aquí, allá, una cantidad de experiencia. Entonces uno le dicen, Ya el currículum ha cambiado, y pastor, también. entonces a uno le dicen, wow, qué buena experiencia, contratado, ¿entendés? Eso está bien en lo natural. En lo espiritual eso no sirve, que yo fui, yo hice, no. Que yo tuve. Dice la palabra, Mile, que el día que el justo pecare,
su justicia anterior no le será tomada en cuenta. El alma que peca muere. Entonces despréndase y descargue todas esas cosas del pasado, ya que eso ya no sirve, ¿no? O sea, el ayer ya pasó, ¿no? Las misericordias de Dios son nuevas todas las mañanas, ¿no? Entonces nosotros tenemos como al mejor estilo de esos pescadores antes de la pesca milagrosa que todos los días lavaban sus redes. Entonces, para ser pobre en espíritu hay que desprenderse y hay que descargar tanta cosa que a veces andamos jalando como tal, como dice el libro de Hebreos. Falta de perdón, pastor. Como dice Hebreos, hay que despojarse de tanto peso, ¿eh? Tantas cosas que pesan ahí. Así es. Pero bueno, ¿qué más necesitamos nosotros para ser pobre en espíritu? Bueno, tenemos que, digamos, ser personas desesperadas por obtener más, ¿no? Pero no estamos hablando de codicia, estamos hablando de cosas espirituales, ¿no? Sí. No se conforme con su condición, ¿no? O sea, sepa que en Cristo siempre hay algo más. Amén. Siempre hay algo más. Por eso el Señor le decía a Josué, esfuérzate y sé valiente. Y Josué le decía, Señor, pero es que yo ya estoy viejo. Sí, estás viejo, pero te queda todavía muchas tierras por conquistar, ¿no? Entonces, y en línea de eso, Emilia, hay una iglesia, hay una de las cartas que el Señor mandó a las iglesias en Apocalipsis, una iglesia que se llamaba la Odisea. Sí. Que el Señor le hace un reclamo tremendo a esa iglesia porque le dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y el Señor le dice, pero lo que tú no sabes es que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Tremendo, ¿no? Entonces era una iglesia que pensaban que eran ricos. Que estaban bien. Y que ya no necesitaban nada más, porque si hay algo que caracteriza a aquel que ya tiene todo, es que cree que ya no necesita nada más. Se conformó. Ahora, eso se conformó. Tal vez en lo natural puede funcionar, mire, que uno ya obtenga sus cosas, no diga, no, ya con esto es suficiente. Con esto ya me pensioné, ya tengo. Pero espiritualmente, tristemente, espiritualmente hay gente que cree que ya todo lo sabe, que ya todo lo escuchó, que ya todo lo vivió, que ya nadie le puede enseñar nada. Y entonces dejan de buscar al Señor, dejan de buscar las cosas, porque se sienten satisfechos con lo que tienen o han hecho, ignorando de que siempre en el Señor hay algo más que hacer. Pablo nunca estuvo satisfecho de lo que había hecho y él simplemente decía, vea, yo ya lo que hice, lo hice, pero yo dejo eso atrás, eso ya pasó, yo me concentro en lo que viene, porque mientras yo esté vivo y todavía no haya llegado a la meta, todavía tengo muchas cosas por hacer, ¿no? Entonces, y esa es una de las razones, Mile, por la cual mucha gente se entibia, ¿no? Porque creen que ya lo consiguieron todo, que ya lo hicieron todo y que no se conforme, realmente es una fatal decisión. Entonces, sea una persona desesperada por obtener más y más y más, ¿no? Y así como en lo natural, ¿no? Conseguir un mejor empleo, ir ahorrando, ir sin saliendo. Caer en la codicia. Exacto, porque la avaricia es para pobreza. Siempre es bueno que uno anhele tener cosas más, pero el Señor lo que te recomienda es, gózate con lo que tienes hoy. Gózate con lo que tienes hoy. Puede que mañana tengas algo mejor, pero mañana no ha llegado, ¿no? O sea, gózate con lo que tienes hoy. Para no desagradecer. Vamos a los saludos, Mili. Sí. Bueno. Gracias. Esmeralda, buenas noches, desde Los Llanos está ella, desde mi querida Colombia, dice Esmeralda, un abrazo. Marquito López está ahí, buenas noches, él está ahí con su esposita, Entre Ríos, que Dios los bendiga mucho y que pasen una bonita noche. Rosita está ahí, espero que estés bien, Rosita, saludes a todos los hermanos Radio Escucha, ella está en San José, Katia está en Cartago, en sintonía, ahí con Miguelito, un abrazo, Katia, muchas bendiciones. Davis González, muchas noches, dice, pastores en sintonía de Desamparados, dice Davis. Mario Uva, hola Mario, ¿cómo vas? Buenas noches, bendiciones, estoy en sintonía, claro que sí, Mario. Miriam está en Colombia, hola Miriam, saludos a tu mami, a Tatiana, a tu papá. Muchas bendiciones desde Dagua, Colombia. Cristina está en Cali, Colombia, pa. Ella es mi hermana en sangre. Hola, mi hermana querida. Cuídese, Samuelita. Que el Señor te bendiga. Marisol Obando. Buenas noches, queridos pastores. Dios los bendiga mucho. Claro que sí. Ella está en San José, reportando sintonía. Esmeralda dice, son 150 colones en pesos colombianos, dice ella. Sí, seguro está comprando algo, Esmeralda. Saludos, queridos pastores y radioescucha, de que Dios los bendiga. Desde California está el Cita. Hola, y Maribella también está ahí en sintonía, también está Irma Macís y Cecilia, un abrazo a la distancia, no sé qué tienes ahí en el WhatsApp,
No tengo mensajes. Saludar a Pamela, a Gigi, a Gustavo, si están en sintonía, a Maylin también, un abrazo. Un abrazo. Y bueno, Esmeralda, si tú quieres convertir colones a pesos colombianos, nada más multiplica por 8. Por 8. Esa es la táctica. Cultura general, mire, cerramos el Cultura paréntesis. Cultura general. Pero que, bueno, está bien, dejémoslo ahí mejor porque eso 150 colones no es nada aquí en Costa Rica y tampoco es mucho en Colombia. Pero bueno, sigamos. Estamos hablando de la pobreza, ¿no? Así Del es. ser, pero la pobreza en términos de que el Señor resalta el beneficio, el privilegio que tienen aquellos que son pobres Sí, en esa espíritu. carencia, eso que buscan, Y llenar entonces algo. eso podría Ajá. crear confusiones porque la gente dice, ¿cómo así que ser pobre en espíritu es una ventaja? Porque dice que ellos es el reino de los cielos. Bueno, es que no es lo mismo ser pobre en espíritu que tener pobreza espiritual, ¿no? Eso. Porque hay gente que sí tiene unas deficiencias y además hay gente que las tiene y no las reconoce. No las reconoce. Pero bueno, sigamos a ver. O sea, obviamente sabiendo el privilegio que es ser pobre en espíritu, sabiendo que un pobre en espíritu es la persona que reconoce su miseria espiritual en la presencia de Dios y reconoce también su dependencia total del Señor, sabiendo que sin Él no somos nada. Así es. Entonces, si uno sabe que sin Dios no es nada, pues uno siempre va a buscar estar agarradito de Él y poder suplir esa necesidad, porque si hay algo que uno, cuando sabe que tiene esa deficiencia, pues uno siempre trata de suplirla, ¿no? Y dimos algunos ejemplos de algunos siervos de Dios que mostraron una actitud de pobreza en espíritu, ¿no? Y entonces estamos viendo algunos consejos de qué necesitamos nosotros para ser pobres en espíritu. Estamos diciendo que hay que ser desprendidos y descargados, porque hay gente que se aferra mucho a cosas pasadas, ¿no? Como los fariseos que se aferraban a su religiosidad y que no solamente despojarse y desprenderse de cosas, malas experiencias que uno ha tenido, sino también experiencias que pueden haber sido positivas, pero que ya hacen parte del pasado, ¿no? Entonces no le hace bien a una persona estar viviendo de glorias pasadas, ¿no? Ya acuérdate que las cosas de Dios es lo que uno es hoy, ¿no? Ya lo que, como diría por ahí aquel poeta, Mile, ya lo pasado no me interesa, diría alguien por ahí. También deberíamos ser personas desesperadas por obtener más, ¿no? O sea, sabiendo que en Dios siempre hay la milla extra, por eso el Señor decía, si alguien te pide una milla, pues camina 2. Si alguien te pega una mejilla, pues ofrécele la otra. Si alguien te toma tu capa, pues dale también tu túnica, ¿no? Entonces, ¿me entiendes? Siempre en Dios hay más por hacer. Pero ¿qué más? Deberíamos ser personas que deberíamos estar hambrientos espiritualmente, ¿no? Eso es algo, porque en lo natural, mire, Sí. cuando uno tiene una necesidad tan tremenda, uno siempre debería tener esa hambre de poder suplirla, ¿cierto? Así En la parte espiritual lo mismo, ¿no? Por allá en Mateo 1:5-3 dice la palabra que exclamó María y dijo, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos, ¿no? Entonces, ¿quién no desearía ser colmado de bienes, ¿no? Entonces, mire que hay que presentarse delante del Señor hambrientos de Él, ¿no? Sí. Hambrientos, por eso Él decía, vea, ustedes quieren ser salvos, tienen que comer de mi carne, tienen que beber de mi sangre, o sea que, pero no estamos hablando de ir a comer la carne como un caníbal, ¿no? Sino comer de Él, de su naturaleza, De su Zoe. ser partícipe de Él. La única forma de ser partícipe de lo que Él es siendo uno con Él. El que se une al Señor, uno es con Él, y cuando uno se une al Señor, Él nos hace copartícipes de su naturaleza, ¿no? naturaleza. Básicamente eso, ¿no? Y esa es la única manera de que no se aplique a nosotros aquello que el Señor criticaba mucho en la gente, que la gente de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, decía el Señor, y con los oídos han oído pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Entonces mire que él dice, Perdió la él dice que sensibilidad. esa gente no podía, o sea, oían y no, con los oídos no podían oír ni podían ver. ¿Por qué? Porque básicamente el corazón se había engrosado. Sí, Mire. soberbios. ¿Qué es algo engrosado? Es algo como ya lleno, ¿no? O sea, cuando uno, por ejemplo, para que me entiendan, cuando uno come demasiado, como nos uy. pasó hoy, mire, Ay, comimos. comimos en la iglesia y después una familia muy querida nos invitó a almorzar y por allá estuvimos almorzando. Entonces, cuando uno come mucho, Uy, Dios, uno qué ya feo. tiene su estómago engrosado, ¿no? Y entonces cuando uno está engrosado, pues uno ya no tiene ganas de comer nada más. Es más, que ni me muestren comida porque pues estoy engrosado, o sea, ya no tengo apetito, ¿no? Y eso era lo que le pasaba a este pueblo que decía, ya tienen el corazón engrosado, básicamente no quieren saber nada de la palabra como tal, ¿no? Entonces, contrario a eso es estar hambriento.
Eso es lo que el Señor anhela, que nosotros nos mostremos hambrientos espiritualmente, siempre con esa ganas de comer y alimentarnos, esa sed, como dice la misma palabra, como el ciervo que brama por las aguas, así debe bramar nuestra alma por Él, ¿no? Y eso tenemos que aprovecharlo. Bueno, ¿qué más? También otro consejo, tenemos que ser como niños. Mateo 18:3 dice, de cierto os digo que si no volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Alguien podría decir, pastor, ahí hay una confusión, ¿por qué? Porque usted me está diciendo que para entrar en el reino de los cielos hay que ser como niños, pero Pablo en algún momento le dijo a la iglesia que dejaran de ser niños. Entonces, ¿al fin qué? ¿Soy o no soy como niño? Bueno, es que el Señor no está hablando aquí de ser niños en su naturaleza y en su edad, sino ser niños ¿en qué línea? En tener esa humildad de que nosotros reconozcamos que dependemos del Padre. Si hay algo que tienen los niños es esa seguridad que sienten que dependen de un padre. Bueno, obviamente la madre también, ¿no? Entonces, en esa línea, ¿no? O cuando uno le extiende los brazos a un niño, viene corriendo y... Aunque tú lo hayas pellizcado. Viene corriendo y extiende los brazos por la seguridad que representa un padre, ¿no? Exacto. En esa línea tenemos que ser como niños, ¿no? Básicamente como niños, ¿no? Y bueno, en eso se refiere básicamente de ser como niños, ¿no? Ellos no sienten ese rencor ni nada, no llevan esa cosa del perdón, ¿no? Que ellos perdonan es como una disposición en el mismo espíritu que tienen los niños de sencillez, ese deseo de aprender que tienen ellos, todo lo preguntan. Los niños no discuten, ¿me entiende? Ahora sí dirá, pastor, entonces no podemos discutir. Bueno, podemos discutir entre nosotros, pero no discutirle a Dios. O sea, el peor negocio que puede uno hacer es contender con Dios, ¿no? Básicamente en esa línea, esa pureza de los niños. Entonces allá hay algunas pinceladas de cómo podríamos ser pobres en espíritu. Pero bueno, avancemos un poco a ver si alcanzamos a terminar. Nosotros sabemos que el fin de la fe es alcanzar la vida eterna. Eso lo tenemos claro, ¿no? Claro. ¿Cuándo es el momento de eso? Ya, ¿no? O sea, el tiempo de Dios es ya. O sea, no es que mañana, nada de eso, sino que hoy. Pésese usted hoy, que me está escuchando, hoy debe, usted que se dice que es cristiano, ¿no? Tiene que haber una completa armonía entre lo que nosotros decimos que somos y lo que hacemos, ¿no? Y lo que vivimos. Y no le vaya a pasar como le pasó a Jonás cuando Dios le dijo que fuera para un lado y él se fue para el otro y pasó todo lo que tenía que pasar. Y cuando le dice a esa gente, bueno, pero ¿tú quién eres? Él dice, yo soy hebreo temeroso de Dios. Y uno diría, pero ¿cómo que temeroso de Dios? ¿Y por qué anda huyendo de él? ¿Me entiendes? Entonces es como una contradicción. Entonces, que haya una completa armonía entre lo que uno es y lo que uno hace, ¿no? Que eso es parte de la integridad como tal, ¿no? Entonces, nosotros le hemos enseñado, Mile, o hemos explicado en la iglesia que, digamos, una buena manera de uno demostrar también esa pobreza espiritual es que uno tenga la honestidad, Mile, de reconocer y saber qué es lo que está atravesando, ¿no? O sea, no encerrarse en fantasías, no es que declare lo positivo, no, reconozca su condición, entienda que algo pasa, no trate de ocultarlo, o sea, tenga esa honestidad de reconocer, ¿no? Después tenga la humildad también, no solamente de reconocer por lo que usted está atravesando, sino de pedir ayuda, entender dónde se puede encontrar la ayuda, entender esa humildad, ¿no? Porque hay gente que reconoce que tiene un problema, pero son tan orgullosos que no piden ayuda, ¿no? Entonces tenga primero la honestidad de reconocer que tiene un problema, que tiene una condición que debe suplir. Tengan la humildad de pedir ayuda y ojo, sea obediente hacia aquel que te quiere ayudar, ¿no? Porque a veces la gente viene a uno, mire, reconociendo un problema, piden ayuda, pero cuando uno les da el consejo ya no lo hacen. Y hay un ejemplo allá en Jericó, ¿te acuerdas? No lo creen. ¿Te acuerdas en Jericó que estaba Eliseo por allá y entonces la gente, había un problema en Jericó que era una ciudad muy linda, pero las aguas eran amargas. Entonces ellos tuvieron la honestidad de reconocer que había un problema, las aguas eran amargas. Tuvieron la humildad de pedir ayuda, le dijeron a Eliseo, tenemos un problema acá, y entonces Eliseo les dijo, bueno, entonces tráiganme una vasija nueva, pongan sal, y hicieron tal cual Eliseo les dijo, o sea, fueron obedientes, y al final lograron superar el problema que tenían, ¿no? Entonces, recuerde, sea honesto, reconozca su condición espiritual, sea humilde, pida ayuda, básicamente entienda dónde puede encontrar ayuda y sea obediente al que te quiere ayudar, que es lo que le falta a mucha gente como tal, ¿no? Entonces, básicamente, recuerde, eso está en contravía a lo que este sistema nos enseña, ¿no? ¿Qué nos enseña este sistema? Confía en ti mismo, tú puedes, saca lo mejor que está en ti, el poder está en ti. No.
Eso es lo que le dice a uno este sistema, ¿no? Ajá. Pero ¿qué es lo que le dice a uno el Señor? Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Que dicha en otras palabras, le podría decir, bienaventurados los que reconocen que espiritualmente se encuentran en una bancarrota total y dependen totalmente de Dios y de su gracia. Así es. Dicho en otras palabras, ¿no? Pero bueno, básicamente Pastor, es eso, ¿no? Es tan fácil para cada uno de nosotros reconocer que estamos en una pobreza, una carencia que nos falta por los alimentos, la comida, la vivienda, los estudios. Pero a la gente realmente a veces no reconocen que tienen carencia espiritual, pastor. No lo pueden reconocer Es que, o no lo saben. es que es al mejor estilo de los fariseos, No mire. saben. Los fariseos jamás iban a reconocer que ellos, por vista, no por, que ellos podrían ser pobres de ajá. espíritu, jamás. Sí. Ellos se consideran que eran los más ricos de espíritu. Y les pasa lo que leímos en esa iglesia. Ajá. Como de que se creían ricos, que ya no necesitaban nada, y el Señor le dice, ¿cuál ricos? Eso es lo que pasa, es que son unos miserables, pobres y todo ese asunto. Eso le pasa a uno. En lo natural hay mucha gente que es pobre, mire, pero son orgullosos a morir Sí. y no reconocen nada, es más, ni aceptan ayuda. No. O es más, cuando se les ayuda ni Se dan agradecen. cuenta, sí. Entonces, también hay gente rica que también, obviamente, al mejor estilo de lo que dice la palabra, más bien, en vez de disfrutar lo que tienen, quieren acumular. De todo hay en esta viña del Señor. Miserables. Pero bueno, el caso es que, esto que estamos corriendo nosotros, nuestro caminar cristiano, pues es una carrera, ¿no? Ya varias veces Pablo ha hecho esa analogía, sabemos que el cristianismo es una carrera de resistencia, no es de velocidad, por eso tenemos que regular las fuerzas, tenemos que saber exactamente pesarnos en todo momento, caminar, por eso dice, vea, ustedes van a correr esa carrera, despójense de ese peso que llevan, corran livianamente, con inteligencia. Y en el libro de Hebreos, miren, Ajá. nos da un consejo que está muy ligado a lo que estamos hablando ahorita, de cómo correr esta carrera, que es nuestra vida cristiana. Dice, la mejor manera es correr, puesto los ojos en Jesús, Amén. autor y consumador de la fe, ¿no? Sobre todo en este sistema en el que nosotros vivimos, que es un sistema de muchas distracciones, que nos quiere sacar. Qué fácil es quitar la mirada de Jesús, así como hizo Pedro, ¿no? Que mientras él tuvo la mirada en Cristo, pudo dar 3 pasos en el agua, pero después quitó la mirada del Señor y comenzó a ver el ambiente que lo rodeaba, se llenó de miedo, de temores y comenzó a hundirse, ¿no? Entonces, qué importante es tener la mirada puesta en el Señor, porque eso nos ayuda mucho en esto de ser pobres en espíritu, ¿no? Porque en la medida en que tengamos la mirada puesta en el Señor, sabemos que dependemos de Él y por nada del mundo vamos a dejar que se pierda el tener esa mirada puesta en Él, básicamente, ¿no? Que nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos siempre estén en Cristo, ¿no? ¿De qué manera? Obviamente practicando la palabra que Él nos ha dejado a través de las Escrituras, sus enseñanzas, siguiendo sus pisadas. El que dice que permanece en mí, tiene que andar como yo anduve, dice el Señor. No tener la mente dividida, que les decían, pero vea, ustedes hasta cuándo van a andar entre 2 pensamientos, que por un día dicen que Dios es Dios y al otro día andan detrás de los Baales. Dejen eso, ¿no? Entonces aquí viene una pregunta importante, en línea a lo que estamos compartiendo en estos minutos que nos quedan, el consejo de la palabra es, corra esta carrera puesto los ojos en Jesús. Pero bueno, usted que me está escuchando, ¿en quién tiene puesta su mirada, ¿no? ¿En quién? Porque mire, hay 3 escenarios. Hay algunos que se pasan la vida mirando hacia atrás, porque no se desprenden de lo que dijimos ahora, no dejan un pasado, siempre viven pensando en aquello que pudo haber sido y no fue, en aquellas oportunidades que se fueron. Entonces andan en esa remembranza, o algunos inclusive presos de errores cometidos, y bueno, oportunidades, bueno, todo eso que hablamos. Entonces se pasan la vida mirando hacia atrás, ese es un grupo, ¿ah? Hay otros que se pasan la vida mirando alrededor. No hacen más que compararse con los demás, entrar en esa competencia a ver quién sabe más que el otro, pretender decirle a los otros cómo deben de vivir y a veces ni saben cómo están viviendo ellos mismos, viendo a ver a quién imitan, una cantidad de cosas. Entonces pasan la vida mirando alrededor, ¿no? Básicamente, y lo peor que le puede pasar a uno es compararse con los demás, como le pasó a Asaf, viendo la prosperidad del impío. Dice, por poco caigo por estar viendo eso, ¿no? Por estarme preguntando que aquella gente progrese y yo no, usted no se preocupe por eso. Pastor, se distraen.
no se distraigan eso. Pero bueno, el caso es que ese es un grupo, pasan la vida mirando a su alrededor. Pero hay otro grupo, mire, que se pasan la vida mirando al futuro, ¿no? Siempre esperando lo que viene, diciendo el día que me vaya, cuando yo tenga esto, cuando me venga aquello, viviendo en sueños, que no es malo tener sueños objetivos. Sí, planeados, pero, planeados. como dice el Señor, cada día tiene su afán, ¿no? Cada día tiene su afán, ¿no? Así es. Básicamente, recuerde, el ayer ya se fue y el mañana aún no llega. Entonces, viva su presente ahorita, pero no viva su presente ahorita pero siempre que lo disfrute. pensando en los demás, ¿no? Que lo disfrute lo suyo. Disfrútelo. ¿Y sabes qué dice la palabra, Mile, también que te conviene? Ajá. Dice, disfrútalo con la mujer de tu juventud. Amén. Eso, entonces disfrútelo con la gente, disfrute las cosas con Que su tiene a su gente. lado. Disfruta lo que tiene ahora. Mañana puede que tengas algo más mejor, pero nada. Entonces, no mira hacia atrás, no esté mirando alrededor, no mira al futuro. Entonces cualquiera decir, ya hay pastor. Y entonces, ¿a dónde debo mirar? ¿Hacia dónde debo mirar? Bueno, dice la palabra allá en la palabra dice también que uno debe tener la mirada puesta en las cosas ¿de dónde? De Del arriba. cielo, En del las cosas de cielo. arriba, ¿no? Y en la medida en que tengamos puesta nuestra mirada No en es Jesús. religiosidad, No es exacto. religiosidad. Sí. Obviamente, tampoco descuide lo de acá, ¿no? Porque las cosas naturales, pues hay que Claro. administrarlas, pero que eso no sea su prioridad, ¿no? Nosotros podemos ¿Está bien? caminar Sí. sabiendo que el que creó todas las cosas del universo, pues tiene el poder, tiene el control de intervenir, cambiar rutas, transformar caminos, Así es. básicamente abrir puertas. Y recuerde que hay una canción que me gusta a mí mucho, me dice que sendas Dios hará, ¿no? Sí es. Sendas Dios hará, ¿Dónde? donde uno piensa que no Que hay. no ¿Por las qué? hay. Porque Dios obra en maneras que nosotros no podemos Diferentes. entender, Así dice ahí, es, ¿no? diferentes. Entonces, en la medida en que usted tenga su mirada puesta en las cosas de arriba, su mirada puesta en Cristo, pues usted va a saber que realmente ni el pasado, ni el futuro, nada de eso importa. Lo que importa es su relación, cuidarla ahora. Entonces, reconozca su dependencia del Señor. Básicamente eso es ser pobre en espíritu, reconocer que tenemos una dependencia total Mayor del en el Señor, ¿no? Señor, amén. Que apartados de Él no podemos hacer absolutamente nada, Nada. que apartados de Él no podemos dar frutos, que apartados de Él estamos condenados a una eternidad sin Él. Sí. Entonces, qué delicado. Qué Entendiendo delicado. todo eso, que es parte de reconocer nuestra pobreza espiritual, pues dice el Señor que de aquellas personas es el reino de los cielos, mire, que yo creo que es lo que todos, al final todos anhelamos, que de y nosotros deseamos. sea el reino de los cielos. ¿Pero de Así quién es. depende? De nosotros mismos. Es una decisión personal. Sí. Nunca dejará de ser una decisión personal porque de parte de Dios no hay ningún problema. La intencionalidad de Dios, recuerde, es que nadie se pierda, Nadie se pierda. pero muchos se van a perder, tristemente. ¿Por qué? Porque aunque la intencionalidad de Dios es que nadie se pierda, Dios no va a forzar a nadie porque Él mismo lo dice, el que quiera venir en pos de mí, pues Ajá. simplemente que se niegue, tome su cruz lo y que me siga, ¿no? Lo siga. Total dependencia de Él, básicamente. Y por eso es que el Señor nos compara mucho con las ovejas, porque si hay un animal más dependiente en esta vida, son las ovejas, Así es, dependientes a pastor. su pastor, esperando. Y cuando yo hablo del pastor, no es que estoy esperando que la gente me siga ciegamente a mí, ¿no? No, No, simplemente el pastor de nuestro pastor de pastores, pastores, pues el es nuestro Rey de Señor Reyes. Jesucristo, ¿no? Pero bueno, Ajá. esa es la invitación. Pastor. Sea pobre en espíritu, es decir, reconozca que delante del Señor, Que no te so- falta algo. como diría por ahí, somos gusanos de Jacob, ¿no? Sí. Por ahí, o como diría lo que leímos ahora, David, ¿quién soy yo? Señor, soy para ¿quién que- soy yo para que tú me visites, no? Sí. No somos nada realmente. Pero bueno, por ahí anda el asunto, vamos a Pastor, orar, Miguel. ahí está Erika en Atillo, está Pablito Muro saludándonos, él está en Estados Unidos, también está una persona que se dice identificar More 83, que oren por su papito que está en el hospital. Entonces ahí le mandé para que lo tenga presente, pastor. Bueno, vamos Gracias. a orar entonces, primeramente por darle oportunidad a las personas que nos han escuchado, que tal Así vez es. usted pues se identificó con lo que hablamos ahora, esas personas que viven viviendo de glorias pasadas y cosas que hicieron, pero que hoy están apartados del Señor. O sea, acuerde, lo que nos va a medir ahorita es lo que seamos ahora, ¿no? Mañana qué haremos, No sé. solo el Señor lo sabe, ¿no? Así es. Si Dios quiere, podemos hacer tantas cosas, pero el mañana ya vendrá, dice el Señor, cada día tiene su propio afán, así es que vamos a orar por todas esas personas. Si hubiera alguna persona que hoy entendió eso, usted necesita entregarle su vida al Señor, necesita marcar un antes y un después en su relación con Cristo. Ahí donde está, dígale,
Señor Jesús, en esta noche escuché tu palabra, Señor, y hoy me ha quedado claro que lo primero que yo tengo que hacer es reconocer mi pobreza espiritual, Señor. Saber que dependo de ti, pero para eso yo sé que esos privilegios que tú mencionas ahí son para tus discípulos, para los que creen en ti. Entonces lo primero que tengo que hacer es entregarte mi vida a ti, Señor. En un genuino arrepentimiento, hoy arrepentido, arrepentida como nunca antes, clamo a ti para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado, Señor. Tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor, y que a partir de hoy yo pueda buscarte a través de tu palabra, Señor, porque quiero conocerte, quiero amarte, quiero servirte, Señor. Quiero ser un testimonio vivo de que hay poder en ti para transformar vidas, Señor. Bendigo el momento que decidí escuchar este programa, porque empecé a escucharlo sin ti, pero ahorita te recibo, Señor, como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Y bueno, también vamos a rápidamente a orar por Morris 83, bueno, orar por el Padre, que Él nos pide una oración ahí por una persona que me imagino que obviamente está hospitalizado allí, y a donde esté ahí, sí. Ponemos delante de ti, Señor, a esta persona, Señor, para que seas tú tratando a través de los médicos, las medicinas, Señor, pero sobre todo siempre que se haga tu santa voluntad en la vida de las personas, Señor. Y a la familia, obviamente, siempre esa convicción de poder entender y fortaleza y saber que el Señor tiene el control y bueno, te damos gracias, Señor, por lo que tú puedas hacer a través del hospital, de los médicos, por esta persona, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y amén. Que sea una semana de mucha edificación, bendición para cada uno. Feliz noche y ahí estamos siempre conectaditos con ustedes. Un abrazo. Próximo domingo, si el Señor lo permite, 8 de la noche, aquí en la 105.9 de la FM en Radio Urbano, programa Sinceridad, por Radio Urbano, la emisora que bendice no solamente a Costa Rica, sino al mundo entero. Hasta entonces.